Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 20, 10, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Y dice la Biblia: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Padre. Que tu palabra sea una palabra viva y eficaz, que el fuego de tu Espíritu Santo se pueda pasear en este lugar, que tu espíritu de poder pueda consolar los corazones, las vidas, las mentes, que tu espíritu pueda aliviar las cargas y quitar todas las obras que el enemigo quiere poner sobre los corazones y las mentes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia dice: puede tomar su lugar dando gloria a Dios. ¿Sabe, hermano, que los evangelios de Jesucristo, todos hablan de la muerte de Jesucristo, pero todos dicen cosas diferentes? Y así es aquí en la iglesia. Yo puedo predicar algo y usted lo puede entender de una manera, y quizás alguien lo entiende de otra manera, y quizás alguien ve algo de otra manera, pero es la misma palabra. Si usted mira, hermano, en la muerte de Jesucristo, hay unas cosas que no hablan en Mateo, y hay otras cosas que no hablan en Marcos, y hay otras que no hablan en Lucas, porque cada uno tuvieron algo donde se enfocaron, algo donde el Espíritu hizo que se enfocaran. Porque a pesar, hermano, aleluya, de que somos una sola iglesia, somos diferente parte del cuerpo. Hay unos, hermano, gloria a Dios, que les gusta analizar la palabra de Dios a profundidad. Hermano, yo cuando yo no predicaba mucho, y que a veces nos rotábamos en aquellos tiempos, hermano, como en el 2003, que me empezaban a dar prédicas. Yo me acuerdo, hermano, que yo estaba analizando la palabra y yo decía: wow, dijo esto, ahorita voy a ir a la Biblia, no estoy totalmente seguro, pero quiero ir a ver qué, a ver por qué esto, por qué el otro, por qué aquello. Pero quizás no todos. Hay unos que rápido a la primera le agarran y wow, gloria a Dios. Y hay otros que se tardan un poco más. Pero si yo le pregunto, hermano, después de terminar la prédica, hermano, le aseguro que cada uno me responde diferente, porque cada uno Dios le dio algo diferente. Y, hermano, hablando acerca de este tema, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Dice la palabra: porque oí la murmuración de muchos y temor de todas partes. Fíjese, hermano, el profeta Jeremías, él en esta época de su vida, Dios lo había llamado y le había dicho: Jeremías, antes que tuvieses en el vientre de tu madre, yo ya te había hecho profeta. Y lo voy a otra vez yo sé que se los he dicho: el profeta no se hace, el profeta Dios lo escoge.
No es el hombre el que lo escoge. Yo no decido ser lo que yo quiero ser. Dios decidió cuál es el lugar que Dios te va a dar a ti. Yo sé que a veces, hermano, vas a escuchar que hay escuelas de profetas, hermano, pero verdaderamente el que te elige es el Señor. El que te llama es el Señor. Y en ese tiempo que Dios lo había llamado a él, hermano, lo había llamado para profetizar a su pueblo y hablarle acerca de que venía una destrucción a la tierra, de que venía y que Dios estaba levantando a su siervo Nabucodonosor, un hombre pagano, un hombre, hermano, idólatra, un hombre que veneraba a otros dioses, hermano, pero Dios había dicho: mi siervo hará mi voluntad. Fíjense, hermano, cómo, hermano, a veces podemos tener a Dios a nuestro favor, pero cuando Dios se levanta, hermano, contra su pueblo, hermano, es peligroso, hermano. Que un hombre se levante contra uno es peligroso, pero que Dios se levante contra uno es muy peligroso, hermano, porque dice la Biblia que aún hasta los demonios tiemblan, hermano, a la presencia de Dios. Aleluya. Imagínese, hermano, en dónde puede caer un hombre. Hermano, dice la Biblia, hermano, que él fue levantado para llevar la palabra. Dios le habló, Dios le dijo: Jeremías, tú vas a ser mi profeta, tú vas a llevar mi palabra. Pero Jeremías, hermano, nunca se imaginó y nunca pensó que esto iba a ser tan duro, hermano. Al punto que dice la Biblia, hermano, en este versículo dice: porque oí la murmuración de muchos. ¿Cómo ves al Jeremías? Anda predicando. ¿Cómo ves el Jeremías? Dice que somos unos adúlteros. ¿Cómo ves el Jeremías? Dice que somos unos idólatras. ¿Cómo ves a Jeremías? Se siente mejor que nosotros, se cree mejor que nosotros. Fíjate lo que estaba escuchando Jeremías, la murmuración de muchos. Y dice: temor de todas partes. A veces cuando tú quieres hacer algo, a veces cuando quieres salir adelante, hermano, vienen voces que te hablan, vienen voces, hermano, a quererte meter temor, a murmurar de lo que tú vas a hacer, a cuestionar lo que tú vas a hacer. Y hermano, dice, hermano, que él escuchaba temor de todas partes, hermano, aleluya. O sea, en pocas palabras, no creían a la palabra de Dios, hermano. Aunque ellos sabían, hermano, que era la boca de Dios, pero no creían a la palabra. Porque una cosa, hermano, a veces, hermano, es escuchar, pero otra cosa, hermano, es querer oír la voz de Dios, hermano. Porque tú puedes escuchar y cualquiera puede escuchar, pero escuchar la voz de Dios es profundizarse, meterse, hermano, y verdaderamente que esa palabra se meta, hermano. Entonces el temor de Dios comienza a crecer en el corazón y comienzas a inquietarte, hermano, porque las cosas no van bien. Y hermano, dice la Biblia, hermano, que decía: denunciar. Denunciémoslo. Todos mis amigos miraban si claudicaría. ¿Cuáles amigos, hermano? Los amigos no están esperando a que tú caigas. Tus amigos no están esperando a que tú tropieces. Pero hay amigos que están esperando tu caída. Hay amigos que están planeando tu caída y tú estás inocente creyendo que son tus mejores amigos.
Hay amigos que te pueden invitar a comer, pero dentro de su corazón están esperando tu caída. Por eso, hermano, es necesario saber, hermano, quién verdaderamente, hermano, es tu amigo. Por eso, hermano, mira, él, hermano, dice que todos mis amigos miraban si claudicaría. Hermano, ¿cuánta gente no fue cuando Jesús fue arrestado? ¿Y cuántos esperaban que él dijera: yo no soy el Mesías? Aquel que decía, tú que decías, tú que resucitabas a los muertos. Todos esperaban que Jesús claudicara. Todos estaban esperando, hermano, que de alguna manera claudicara. Y dice, quizás se engañará. Y decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. O sea, hermano, fíjate, hermano, estaban esperando su caída, estaban esperando, hermano, que él cayera, hermano, para ellos tomar de él venganza. O sea que había cosas, hermano, aleluya, que ellos estaban esperando, aleluya. Por eso, hermano, Jeremías, cuando estaba escuchando estas voces, hermano, le decían: Jeremías, la mente dice, no puedo. Mira, hermano, que renuncie, que deje todo aquí. Las voces en mi mente no me dejan de gritar. Él no te escogió. Dios no te escogió. Dios no te va a ayudar. Dios te va a desamparar, Jeremías. Todos murmuraban. La mente, hermano, hablaba y decía que estaría solo aquí. ¿Sabes qué, Jeremías? Hoy estás solo. ¿Dónde está Dios? Dios ya no está contigo. Que nada pasará. Que no voy a llegar. Voces que hablan a tu mente, que no vas a llegar, que no lo vas a poder lograr, que estás solo, que nada va a cambiar, que Dios no cumplirá y que Dios te abandonará. Esas son las voces, hermano, que hablan a la mente del hombre de Dios. Voces, hermano, aleluya, de las cuales esperaban el mal, hermano, esperaban, hermano, destruirte. Y cuando esas voces llegan, hermano, llega el desánimo. Y cuando esas voces llegan, hermano, te sientes inseguro, te sientes solo, te sientes desesperado, aleluya. Porque piensas que Dios te ha abandonado, porque piensas que Dios ya te dejó ahí, que Él te trajo y te abandonó en ese lugar. Y Jeremías estaba pasando por algo difícil en ese momento, hermano, porque él escuchaba la murmuración de muchas voces. Pero a pesar, hermano, aleluya, de que tú escuches esa murmuración de muchas voces, recuerda que hay una sola voz, aleluya, que te está llamando, aleluya. Que hay una sola voz, aleluya, que te dice: sigue adelante, aleluya, yo voy contigo, aleluya. Porque nosotros nomás escuchamos una sola voz. No podemos escuchar muchas voces. Tenemos que escuchar una sola voz. Jeremías, hermano, pasó por todo este proceso.
Y sabe, hermano, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que fue un espíritu de miedo. Es el primero que te va a atacar. El miedo es el primero que te va a atacar en tu vida. El espíritu de miedo va a venir a ti y te va a querer detener. ¿Sabes por qué? Porque aunque es un espíritu de miedo, te tiene más miedo a ti que tú le tengas a él. Mira, este espíritu de miedo, en el libro de Génesis, capítulo 3:8, libro de Génesis, capítulo 3:8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué te escondes si no debes nada? Porque es miedo. El miedo, hermano, la palabra miedo quiere decir que son las consecuencias de nuestras acciones o sentir, hermano. Son consecuencias de nuestras acciones. Eso es lo que significa el miedo. Y el primer espíritu, hermano, que atacó al hombre fue el miedo. Bíblicamente fue el miedo. El que sigue, el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El 10. Y él respondió: y oí tu voz en el huerto. Tuve miedo. Ese fue el primer espíritu que el hombre fue atacado, hermano. El miedo. Ese fue el espíritu, hermano, el cual, hermano, Satanás lanzó contra el hombre, el miedo. Y ese mismo espíritu, hermano, es el que en Jeremías capítulo 20:10, hermano, habla temor por todas partes. O sea, hermano, va a haber malas noticias por todas partes. Denunciémoslo. Todos mis amigos miraban si claudicaría, si tendría miedo. Porque claudicar es tener miedo, hermano. Ese miedo, hermano, es el que no te deja avanzar. Ese miedo al fracaso. Ese miedo, hermano, a hacer cosas que tú puedes hacer. Me salgo poquito. ¿Cuánta gente hay que tiene talentos en esta iglesia y que sabe que tiene la capacidad en un trabajo y no lo hace porque tiene miedo? ¿Cuánta gente sabe que dice: yo lo puedo hacer porque yo lo hago? Esto es lo que yo sé hacer. Y de repente, hermano, ya cuando ya está listo todo, de repente, ¿y qué tal si no lo hago? ¿Y qué tal si fracaso? ¿Y qué tal si no lo logro? ¿Y qué tal si no puedo? Porque está tan acomodado en ese lugar. Está tan cómodo en ese lugar que piensa que no lo va a lograr. Porque, hermano, el hombre desde que pecó, Satanás ha agarrado el miedo para estorbar su vida, para estorbar su familia, para estorbar su economía, hermano. ¿Cuántas veces has querido salir y no has podido? ¿Cuántas veces has querido hacer algo y no has podido porque has tenido miedo al fracaso? Aún no sales de la puerta y dices: no la voy a hacer, mejor no. Ibas a comprar algo y al último terminaste en las hamburguesas.
De tanto miedo que te dio hambre. Pero aquellos que de verdad aprenden a vencer el miedo, no le tienen miedo, hermano. Aquellos que de verdad dicen: no importa, como Pedro, voy a caminar sobre el agua. Yo sé que no se puede, pero yo sé que lo voy a lograr. Aleluya, me da miedo, pero voy a caminar. Y son gente, hermano, que experimenta lo sobrenatural, que experimenta el crecimiento no tan solamente espiritual, sino económicamente, hermano, porque, hermano, han vencido el miedo, y ese es el gigante número uno, hermano, que nosotros los seres humanos tenemos: el miedo. ¿Sabe, hermano, cuánto batalla un hombre para declarársele a una mujer? Bueno, ya los que agarran ya experiencia, hermano, olvídense eso, ya están más trineados que nada, hermano. Pero un joven recién, de esos que nunca han tenido una novia, le tiemblan los pies, hermano. Hace esto, hace el otro, y se da unas allá en el espejo, y se pone bien. Ya cuando mira ay, Dios de la gloria, le quiere correr porque le da miedo. Y la muchacha está esperando a ver si habla o no habla. ¿Será que habla o? El miedo, hermano. El miedo te puede robar lo que Dios ya te dio. El miedo, dice que Satanás vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. Para robarte tus sueños, para robarte las bendiciones que tienes. Imagínate cuando lleguemos allá, hermano, en el reino de los Señor. Oye, pues ni una bendición me echaste, hijo mío. Mira todo lo que ibas a hacer. Ibas a tener esto, troquero, ibas a tener fábrica. ¿Y dónde? Pues es que tuviste miedo. Te llevaste todo. Hermano, por eso hay cementerios llenos de tesoros. Gente que se llevó todos sus sueños. Satanás los enterró con todo y oro, porque ellos pensaron que nunca iban a poder, porque ellos pensaron que nunca iban a salir adelante, que ese era el lugar en el cual Dios los quería, hermano, y creyeron que allí iban a quedar. Pero unos cuantos, como dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos son, hermano, aquellos que se atreven, aleluya, a enfrentar al miedo, aleluya, a decirle al miedo: no te tengo miedo, el que me tienes miedo eres tú, aleluya, gloria a Dios, porque te voy a vencer, aleluya. Hermano, por eso este espíritu, hermano, ha estado con el hombre desde el principio. Este espíritu, hermano, también de alguna manera se metió en Génesis capítulo 15, 12. Génesis capítulo 15, 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Qué le cayó? El temor de una gran oscuridad. ¿Saben? Porque Dios le había dicho a Abraham: tú vas a ser padre de muchedumbres, tú vas a ser, aleluya, yo voy a hacer que tú te multipliques como las estrellas, aleluya, mira para arriba, así será tu generación. Ve y tráeme una novilla, ve y tráeme esto. Le dijo como 3 animales, una vaca
y tráeme una paloma. Pero dice que a la caída del sol, ¿sabe? Un poquito atrás, dice que las aves llegaron para comerse la ofrenda. Las aves llegaron, hermano. Y las aves representan al diablo, hermano, que a veces, aleluya, hermano, está ahí, hermano, para hacerte dudar. Y dice que a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Cayó una oscuridad. ¿Será cierto que Dios me va a ayudar? ¿Será cierto que Dios está conmigo? ¿Será cierto que Dios me va a bendecir? La duda. Porque, hermano, cuando llega la oscuridad, llega la duda, llega la tristeza, llega la desesperación. Comienzas a cuestionar a Dios, comienzas a cuestionarte tú solo, comienzas a mirar todo lo negativo y no recuerdas la palabra de Dios, aleluya. Y hermano, Abraham también pasó por ese momento difícil, hermano, aleluya. Porque ese espíritu de temor, hermano, viene sobre la gente. Ese espíritu viene a querer robarte la paz. Jeremías capítulo 29. Allá atrásito, hermano. Jeremías capítulo 29. Fíjese, hermano. Y dijo Jeremías: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Cuántas personas, hermano, aleluya, comenzaron hablando la palabra de Dios, pero vino la prueba, vino la lucha, hermano, y de repente, hermano, llegaron estas palabras y dijiste: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre? Si no has pasado por este momento, hermano, todos pasamos por este momento. Yo pasé por este momento. Yo llegué a este momento, hermano, cuando yo comencé a leer la Biblia. Hermano, parecía que, ay, Dios de la gloria, me llovía por un lado y me llovía por otro y me llovía por aquí y por allá. Y me pasaban muchas cosas, porque Dios me estaba disciplinando, porque Dios me estaba hablando, hermano, aleluya. Y me acuerdo, hermano, yo que estuve trabajando, y cuando yo iba a mi trabajo, me acuerdo que yo decía: voy a ir a la iglesia, pero ya no le voy a hablar a la gente de Cristo. Ya no voy a hablar, ya no. Que lo haga otro, de todos modos. Yo no quiero. Y ese día, hermano, gloria a Dios, ese día era el más lleno en mi agenda, hermano. Llegaba uno y me decía: oye, fíjate que sabes que, pues, ¿verdad, hermano, que Dios está con nosotros? Padre, la gloria, nunca me dice que siempre le ando hablando, y ahora ¿qué trae? No, pues, sí, cómo no, sí, Dios nos ama. Háblame de la palabra, léeme un versículo. Padre, la gloria, dije que ya no iba a hablar, hermano. Y ese día, hermano, me encontraba uno y me encontraba otro, y me iba al comedor y allá me preguntaban: ¿y qué dice la Biblia acerca del bautizo? Padre de la gloria, yo dije que no iba a hablar, y hoy parece que estoy rompiendo el récord. ¿Sabe, hermano, que a veces nosotros hacemos cosas que decimos que no vamos a hacer? Y Dios hace, hermano, que nosotros las hagamos.
Dice, hermano, más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Había un fuego ardiente metido en mis huesos, hermano. Hermano, aunque había llegado la duda, aunque había llegado, hermano, todo lo que había llegado, hermano, aleluya, llegaba un tiempo, hermano, donde la palabra de Dios, hermano, se hacía real, hermano. Y cuando llegan esos momentos, hermano, esta carne a veces está desabrida y no quiere hablar, hermano, pero dice la Biblia, hermano, aleluya, que nosotros somos la sal de la tierra. Y sabes qué, hermano, cuando yo decía que no podía, el Señor, hermano, tiraba la sal sobre mí, aleluya, y comenzaba a hablar, hermano. Llegaba la sal y me empezaba a salar, aleluya, porque parecía yo dentro que ya no tenía vida, aleluya, que ya no tenía propósito, aleluya, hermano, porque el fuego del Señor, hermano, aleluya, dice que no se va a apagar, aleluya. Él nos va a salar, hermano. Él nos va a dar el sazón, hermano, que nosotros necesitamos. A veces no queremos hablar. A veces no queremos, hermano. Usted sabía, hermano, que las ofrendas se tenían que salar. Las ofrendas, hermano, se ocupaban salarse. Así de la misma manera, hermano, la palabra de Dios, hermano, que hay en nosotros, nos da la sal que nosotros ocupamos. Y la sal, hermano, que representa espiritualmente es el fuego del Espíritu Santo, hermano. Y Jeremías decía, ya no voy a hablar. Pero él decía, hay un fuego ardiendo metido en mis huesos. Hay un fuego dentro de mí que cuando no quiero cantar me dan ganas de cantar, aleluya. Que cuando no quiero alabar hay algo que me hace alabar, aleluya. Y ese fuego es el fuego de Dios, aleluya. Y ese nadie lo va a poder apagar, hermano. Porque no es tuyo, es de Dios. Y hermano, dice Jeremías, y por más que trató de sufrirlo, no pudo. Por más que te resistas, no vas a poder. Vas a querer correr, pero no vas a llegar muy lejos. Vas a querer huir de tu propósito, pero no lo vas a lograr. El diablo te va a querer apartar, pero dice la Biblia, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Aleluya. La lucha, la prueba, aleluya, lo que venga, nadie nos apartará del amor de Dios, aleluya, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya, hermano. Hermano, por eso ese fuego de parte de Dios, hermano, aleluya, ese fuego es el que nos mantiene ardiendo, hermano. Ese fuego de Dios es el que nos trae aquí a la iglesia. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, hermano. Nosotros somos la sal de la tierra. Y esa sal, hermano, está dentro de nosotros. Ese fuego está dentro de nosotros. Esa palabra está dentro de nosotros. Hermano, Jeremías también quiso huir. Jeremías, hermano, también
escuchó las voces del miedo, escuchó las voces del fracaso, escuchó las voces. Dios no cumplirá. Hermano, pero la palabra de Dios dice que Él es fiel, que Él no te va a dejar, que Él no te abandonará, que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Que aunque nosotros fallemos, Él no falla. Aunque nosotros nos desviemos, Él va a estar ahí siempre para ayudarnos. Su palabra es verdadera, hermano. Él no te abandonará. Él hará que tú cumplas el propósito de Dios. Él hará que tú cumplas, hermano, pero es necesario, aleluya, que tú sepas que el primer espíritu que va a venir sobre tu vida es el miedo. El miedo no te va a dejar avanzar. El miedo no te va a dejar crecer. Hermano, pero ese miedo ya fue destruido en la cruz del Calvario. Ese miedo ya fue vencido en la cruz del Calvario, aleluya. Ese miedo, aleluya, hermano, Cristo cargó con él y lo venció, aleluya. Por eso no tienes que tener miedo, porque Él dice, mayor es el que está, aleluya, conmigo que el que está afuera. Gloria a Dios. Hermano, por eso nosotros no tenemos que renunciar. No tenemos que escuchar las voces que nos hablan que no vamos a llegar. La Biblia dice que por torpe que seas, no te perderás. Que por torpe que seas, no te vas a perder si tú confías en Él. Fíjate nomás, qué palabra, hermano. Choque con todas las piedras y te mandaron con una armadura, con unos zapatos y llegases con medio calcetín y sin bota ahí, hermano. Pero la Biblia dice que no te vas a perder. Te mandaron con cinturón y llegaste en puro short, pero la Biblia dice que no te vas a perder. O sea, hermano, qué confianza es en el Señor, aleluya, hermano, que por torpe que seamos no nos vamos a perder. Si confiamos en Cristo, aleluya, tenemos la salvación ganada, aleluya. Si confiamos en Él, aleluya, vendrá el temor, pero tendrá que salir, hermano. Vendrá la duda, pero por una puerta entró y por otra saldrá, aleluya. Vendrá lo que quiera venir, aleluya, pero más grande es el que está contigo, aleluya, que el que está en el mundo, aleluya, hermano. Y Él no te dejará, aleluya. Él no te abandonará. Él dijo que estaría y Él va a estar contigo, hermano, aleluya. Así que no tienes que temer. Cada día, hermano, vamos a tener un reto. Pero Dios dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que si Él dijo que Él estaría, imagínatelo por un lado. Amén, aleluya. Yo estoy contigo. Sí. ¿Quién contra ti? Si yo voy contigo. Amén, amén. Hermano, todos pasamos por el miedo, pero no te quedes en el miedo. Amén. Haz tus sueños. No tengas miedo a tomar decisiones. Pídele a Dios y Él enderezará tus veredas. Amén, gloria a Dios. Pídele al Señor, aleluya, y Él lo hará. Amén. Él peleará por ti. Así que, hermano, hoy en este día yo te dejo con esta palabra
Y te digo, aunque escuches voces en la mente que dice que no puedo, que renuncie y deje todo atrás, las voces en mi mente no dejan de gritar que Él no me escogió, que estaría solo aquí, que nada pasará, que no voy a llegar, que nada cambiaría, que Dios no cumplirá y que Él me abandonará. Esas son las voces que te van a hablar. Pero hay una voz que nomás tienes que escuchar, y esa es la voz del Padre, que Él dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar.